señor operador, un poco más pequeñito también a nosotros queremos vernos. Tenemos muchas fans en la ciudad como para que se queden sin vernos. Ahí está bien, ahí está excelente. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Andrés, hoy conmemoramos un día más del fallo de la Corte Internacional de Justicia, hace 3 años atrás, ¿verdad? A tu modo de ver, ¿cuál es la enseñanza, la lección? ¿Qué le queda de aquí para adelante a Bolivia en este fallo del 1 de octubre de 2018, Andrés? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Henry. Gracias por la invitación y un saludo a los panelistas. La lección que nos deja el fallo, yo creo que es que no tenemos que politizar, no tenemos que ideologizar nuestras acciones de política exterior. Si hacemos algún emprendimiento en el ámbito internacional, este debe estar totalmente despojado de las ideologías, de las improvisaciones y de la politización que se ha hecho, en este caso con el fallo, con la demanda que se ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia, porque se ha intentado sacar réditos electorales de un caso judicial en el que obviamente habían intereses de muchas partes, pero que no se priorizaron los intereses nacionales de Bolivia. Entonces, esa es la principal lección desde mi punto de vista, el hecho de que si queremos realmente tomar en serio la política exterior y lo que se va a hacer en el mundo respecto a un tema tan importante para Bolivia como es el tema del mar, entonces definitivamente tenemos que hacerlo con profesionalismo, con verdaderos diplomáticos que puedan ejecutar las tareas y no con improvisación, con gente que no conoce de estos temas y que además ha intentado politizarlo. Andrés, ¿qué rol habrá jugado esta diplomacia de los pueblos que está implantado? El gobierno del MAS, ¿acaso el fallo de la Corte será una especie de resultado de la diplomacia de los pueblos? ¿Será el símbolo del fracaso de esta diplomacia de los pueblos que hasta ahora nadie ha podido explicar bien de qué se trata? ¿Cómo ves por ese lado esta cuestión? No, al contrario, no creo que la diplomacia de los pueblos haya jugado un papel en todo esto. La diplomacia de los pueblos en realidad tiene que ver con un concepto que hace referencia a la paradiplomacia, ¿no? Una diplomacia no tradicional en la que no juegan un papel los estados, sino más bien las comunidades, los movimientos sociales y en general la sociedad civil, ¿no? Pero en este caso no se ha hecho eso, al contrario, los que han manejado el caso, los que han manejado el juicio, han sido las altas autoridades del gobierno, ¿no? Entonces, lo que se ha aplicado ha sido una diplomacia tradicional, pero mal entendida, mal aplicada, porque se ha politizado, se ha ideologizado, se ha priorizado otros intereses y se ha desatado una confrontación también al mismo tiempo contra Chile, con la intención de sacar réditos políticos electorales que al final de cuentas han perjudicado, no han permitido avanzar en lo que era lo más importante, ¿no? Que era la parte jurídica, eso yo creo que ha jugado en contra de nuestros intereses. Esto se manejó, como bien decías, absoluta reserva. Era un círculo de hierro cerrado, donde nadie podía opinar o contrarrestar, ¿no es cierto? A nadie se le permitía, creo yo, por lo menos, sugerir algo. Lo manejó al parecer unilateralmente. El presidente Evo Morales decía, he decidido, el año 2013, he decidido, así como yo el rey, digamos, he decidido que en los próximos días una comisión presente una demanda a la Corte de la Haya para volver al mar. Eso decía literalmente él, ¿no es cierto? Yo personalmente, Andrés, pude dirigirme a la Cancillería con notas oficiales el año 2013, sugiriendo algunos aspectos que se tomen en cuenta, con una investigación que ya la tenía de años atrás, que luego plasmé en el libro mío que tú conoces, ¿no es cierto? Pero no recibí ninguna respuesta, ni acuse de recibo.
me di cuenta que había un hermetismo total, como tú bien has dicho. Pero Andrés, quiero que me ayudes a analizar este párrafo del fallo de la Corte, que bien en su parte, en su parte dispositiva establece claramente que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Pacífico, por 12 votos contra 3. Sin embargo, el párrafo 176 dice lo siguiente, doy lectura. Sin embargo, la conclusión de la Corte no debe entenderse como impidiendo a las partes continuar su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad para abordar los problemas relacionados con la situación sin litoral de Bolivia, cuya solución ambos han reconocido que es de interés mutuo. Con buena voluntad por parte de las partes se pueden emprender negociaciones significativas, decía en uno de sus párrafos este fallo de la Corte, que sin duda debió tener en cuenta todos los antecedentes, porque hay que reconocer que las relaciones entre Bolivia y Chile, como también lo muestras en tu libro Un mar de promesas incumplidas, ¿no es cierto? Hay muchos actos diplomáticos en los cuales se reconoce mutuamente que hay algo pendiente, ¿verdad? Así es. Efectivamente, has dado lectura a los párrafos que el primero le da la razón a Chile, dice que no existe esta obligación de negociar, y en el segundo, en el que se aclara que esto no puede ser un impedimento para que continúen las negociaciones, ¿no? Y eso lo han querido entender como una invocación a un diálogo, lo cual no es así, ¿no? Es simplemente una aclaración. Exacto. De tal como dice ese párrafo del 176. No es un mandato judicial, digamos. No puede ser un impedimento. Exacto. Para continuar las negociaciones, nada más que eso, ¿no? Ahora, lo que no estoy de acuerdo es con insistir en que el fallo ha abierto las puertas o representa algún tipo de avance, ¿no? No. Al contrario, ha sido un retroceso. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora como bolivianos, como Bolivia, es darle un nuevo enfoque a este tema, ¿no? Plantearlo en otro ámbito, ya no en el judicial, y tratar de proponer algo que pueda beneficiar a las otras partes, ¿no? Estoy hablando de Chile y también de Perú, para que podamos llegar a una solución. ¿Cómo se veía esto? Hay un reportaje muy interesante que hemos interesante rescatado en Chile. En Bolivia vemos cómo se sabe esto, pero en Chile, ¿cómo se veía esto? Acompáñanos a ver, por favor, Andrés, esta recopilación de televisión chilena que se dio a conocer luego del fallo de La Haya, un día como hoy, 3 años a. Vamos con ese video, por favor, señor operador, acompáñanos a ver, Andrés. Bien, la derrota de este lunes debe ser una de las más dolorosas en la carrera de Evo Morales. El presidente boliviano ha utilizado la demanda marítima como su arma de lucha cada vez que ha repostulado a ese importantísimo cargo. De hecho, tenía pensado hacerlo por 4ª vez, pero este contundente veredicto de la Corte Internacional de Justicia no hizo más que ponerlo en tela de juicio tras lo que denominan en Bolivia como un fracaso histórico. Sus abuelos siguen preguntándose cuándo vamos a volver al mar. 12 años como presidente de Bolivia y al menos 5 transformando la demanda marítima en su bandera de lucha. Estamos por primera vez muy cerca para volver al Pacífico con soberanía. Más de 4.000 días en el poder que hoy tienen al jefe de Estado más duradero de la historia boliviana en uno de sus peores momentos. Se le murió el caballito de batalla que tenía. Y el problema era un problema político que Evo Morales inflaba y agrandaba para perpetuarse en el cargo. Este es para muchos el momento exacto, el antes y el después en la carrera política de Evo Morales. Cientos de bolivianos salen a las calles para manifestar su rechazo a la intención de Evo de aferrarse al poder. A
atrás quedaban esos días de gloria en que el voto popular elegía ponerlo al mando del país con más del 60% de apoyo. En 2016, las urnas se negaron a aceptar que Evo Morales cambiara una vez más la Constitución para postular por cuarta vez consecutiva a la presidencia. Que el Tribunal Constitucional aún así lo autorizara, solo profundiza el quiebre entre Evo y su pueblo. Tal vez por la agenda patriótica, porque hicimos una agenda del Bicentenario. Tal vez para acompañar la agenda patriótica puede ser hasta el 2025. El fallo de La Haya a favor de Chile termina por echar por tierra la principal bandera de lucha que tenía como sustento, sobre todo cuando los problemas internos lo hacían tambalear y su popularidad caía a gran velocidad. La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Los gobiernos normalmente tratan de aumentar su aprobación por la vía del uso de la política exterior. Y había como 4 o 5 escenarios. El peor para Evo Morales fue este. Bueno, yo creo que esto le va a costar el puesto en el futuro. Él creaba, ¿no es cierto?, un ambiente adverso contra Chile y así los unía a todos. Fue en marzo de 2011 cuando Evo Morales habla por primera vez de la posibilidad de demandar a nuestro país. La agenda de los 13 puntos queda en el olvido, las relaciones con Chile se tensionan, hasta que en 2013 cumple su promesa. He decidido que en los próximos días una comisión viaje a La Haya a presentar la demanda para retornar al mar con soberanía. En adelante todo apuntará a conseguir mar con soberanía. 100 millones de dólares al año destinaría su gobierno, según la oposición de ese país, a propaganda y publicidad. Vamos con Andrés, por favor, señor operador, para ir despidiéndole. Tan gentilmente está desde la ciudad de La Paz, creo que está desde Seguencoma, ¿no, Andrés? Estás por Seguencoma, me parece. Sí, ya, bien. Hacías referencia, ese es el reportaje, algo que quería mencionar. Se dejó de lado la agenda de 13 puntos. ¿Y qué pasa con las resoluciones de la OEA, la del 79, del 83, 84, que en algunas ocasiones, con el propio voto de Chile más, se reconoce y se resuelve que se debe solucionar este diferendo, que Bolivia tenga un acceso soberano al Pacífico? En ocasiones Chile mismo votó por esto. O sea, diplomáticamente se estaba avanzando, Andrés. Hay resoluciones de la OEA, unánimes algunas con el voto, repito, de la propia República de Chile, tendientes a que se solucione esto con Bolivia. ¿En qué queda esto, Andrés? ¿En qué queda esto diplomáticamente, estos grandes avances que habían? Bueno, respecto a lo que se deja de lado la agenda de 13 puntos, y lo reflejaba el reportaje que hemos visto, en realidad esa fue una decisión de Chile, ¿no? El abandonar la agenda de 13 puntos fue una decisión del gobierno de Piñera a finales del 2010. Entonces, no es como lo ponen ahí en la televisión chilena, que Evo Morales hubiese decidido romper todo y llevar el tema a La Haya. Y respecto a las resoluciones de la OEA, efectivamente son un avance muy importante, son resoluciones que siguen vigentes, ¿no? Son 11 resoluciones en total, como decías, 3 de ellas aprobadas por Chile, que dan cuenta de que el tema es efectivo, existe, y que además ha sido declarado por la OEA como un tema de interés hemisférico permanente, ¿no? Entonces, es un tema multilateral, es un tema que involucra o que concierne y que genera interés en toda la región, de acuerdo a lo que se ha declarado en esas oportunidades, y es algo que se tiene que explotar políticamente en algún momento para usarlo de nuestro lado. Ahora bien, efectivamente son resoluciones que no tienen, o sea, no son obligatorias, no generan efectos vinculantes, son recomendaciones, pero ahí está el punto, ¿no? En que en el tema político existen estas
declaraciones que han sido aprobadas por una gran mayoría de los países de la región y que se complementan además con otras resoluciones que se han aprobado en el movimiento de países no alineados, donde también hay resoluciones aprobadas por más de 90 países, donde se dice que el tema marítimo de Bolivia es un tema de interés mundial que debe ser resuelto en favor de la integración latinoamericana, ¿no? Entonces, hay varios elementos, hay varios hitos que muestran que Bolivia tuvo ciertos avances en su momento, que no han sido quizás explotados, fueron llevados como parte del caso a la Haya, no tuvieron el resultado esperado, pero eso no los invalida, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan ser utilizados políticamente en el futuro como un elemento de muestra que, como tú dices, es el mismo Chile el que ha aprobado en su momento. Entonces, hay que utilizarlos como parte de una estrategia, como parte de una convicción, una muestra de que hay apoyo, de que la comunidad internacional, en específico la región, está interesada en resolver este problema y tenemos que solucionarlo no solo para sacarnos la espina o cerrar la herida, que obviamente es importante, pero sobre todo para que podamos comerciar con el mundo y también generar algún tipo de beneficio para Chile, ¿no? Eso es algo que hay que destacarlo. No se trata de solo beneficiar a Bolivia o que simplemente Bolivia salga beneficiado de esto, sino que se puede lograr un acuerdo en el que no solo Chile, sino también el Perú puedan obtener beneficios. Muchas gracias por tu intervención, siempre es un placer contar contigo y estaremos sin duda en otra ocasión hablando con esto. Gracias, Andrés, y hasta la próxima. No, claro, es un gusto para mí. Un saludo, Henry. Gracias.